Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema San Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo es el nombre griego de Saulo, hombre de raza hebrea y de religión judía, oriundo de Tarso de Cilicia, ciudad situada en el sureste de la actual Turquía, que vivió en el siglo I después de Cristo. Pablo fue por tanto contemporáneo de Jesús de Nazaret, aunque presumiblemente no llegaron a encontrarse en vida. Saulo de Tarso fue educado en el fariseísmo, una de las facciones del judaísmo del siglo I. Como él mismo narra en uno de sus escritos, la carta a los Gálatas, su celo por el judaísmo le llevó a perseguir al naciente grupo de los cristianos, de lo que se habla en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículos 13 al 14, a los que consideraba contrarios a la pureza de la religión judía, hasta que en una ocasión, camino de Damasco, Jesús mismo se le reveló y le llamó para seguirle, como antes había hecho con los apóstoles. Saulo respondió a esta llamada bautizándose y dedicando su vida a la difusión del Evangelio de Jesucristo, tal como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, versículos 4 al 18. La conversión de Pablo es uno de los momentos clave de su vida, porque es precisamente entonces cuando empieza a entender lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús mismo. En ese mismo pasaje, Jesús se presenta como resucitado, situación que espera a todos los hombres tras la muerte si uno sigue las huellas de Jesús mismo, y como Señor, remarcando su carácter divino, ya que la palabra que se usa para denominar al Señor, Kyrie, se aplica en la Biblia griega a Dios mismo. Podemos decir, pues, que Pablo recibió el Evangelio a predicar de Jesús mismo, aunque luego, también ayudado por la gracia y la propia reflexión, supo sacar de esa primera luz muchas de las principales implicaciones del Evangelio, tanto para una mayor comprensión del misterio divino como para mostrar sus consecuencias para la condición y el obrar de los hombres sin fe y con fe en Cristo. Pablo, en el momento de su conversión, es presentado con rasgos de profeta, al que se le asigna una misión muy concreta, como dice otro de los libros del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles. El Señor dijo a Ananías, el que había de bautizar a Pablo, vete, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. El Señor también dijo al mismo Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. San Pablo llevó a cabo su misión de predicar el camino de la salvación realizando viajes apostólicos, fundando y fortaleciendo comunidades cristianas en las diversas provincias del Imperio Romano por las que pasaba, Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, etc. Los escritos del Nuevo Testamento nos presentan a un Pablo escritor y predicador. Cuando llegaba a un sitio, Pablo acudía a la sinagoga, lugar de reunión de los judíos, para predicar el Evangelio. Después acudía a los paganos, esto es, los no judíos. Después de dejar algunos lugares, ya sea por haber dejado la predicación inconclusa, ya sea para responder a las preguntas que le enviaban desde esas comunidades, Pablo empezó a escribir cartas que pronto serían recibidas en las iglesias con una particular reverencia. Escribió cartas a comunidades enteras y a personas singulares.
El Nuevo Testamento nos ha transmitido 14, que tienen su origen en la predicación de Pablo. Una carta a los romanos, 2 cartas a los corintios, una carta a los gálatas, una carta a los efesios, una carta a los filipenses, una carta a los colosenses, 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón y una carta que se considera que realizó o que escribió a los hebreos, aunque muchos exégetas consideran que fue escrita por sus discípulos y acreditada a él. Aunque no son de fácil datación, podemos decir que la mayoría de estas cartas fueron escritas durante la década que va del año 50 al 60. El centro del mensaje predicado por Pablo es la figura de Cristo desde la perspectiva de lo que ha realizado cara a la salvación de los hombres. La redención obrada por Cristo, cuya acción se pone en relación muy estrecha con la del Padre y con la del Espíritu, marca un punto de inflexión en la situación del hombre y en su relación con Dios mismo. Antes de la redención, el hombre caminaba en el pecado, cada vez más alejado de Dios, pero ahora está el Señor, el Kyrios, que ha resucitado y ha vencido la muerte y el pecado, y que constituye una sola cosa con los que creen y reciben el bautismo. En este sentido, se puede decir que la clave para entender la teología paulina es el concepto de conversión, metanoia, como paso de la ignorancia a la fe, de la ley de Moisés a la ley de Cristo, del pecado a la gracia. Pablo sufrió persecuciones, es innegable, y conoció su propia debilidad mientras predicaba la fe en el resucitado. A cambio no quiso otra cosa que la misericordia de Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En la ciudad eterna, la Roma de Pedro y de Pablo, bañada por la sangre de los mártires, centro de donde tantos han salido para propagar en el mundo entero la palabra salvadora de Cristo, puede considerarse verdaderamente privilegiada, porque ha sido tantorum principium, purpurata precioso sanguine, bañada por la sangre de los príncipes de los apóstoles. Indudablemente, la carta a los Gálatas afirma que tras su conversión encontró a Pedro en Jerusalén, 3 años después de su fuga de Damasco, donde el rey de los nabateos, Aretas IV, ejercía un cierto poder. Esto permite datar la huida hacia el año 37 y su conversión hacia el año o entre los años 34 al 35. Por otro lado, en los Hechos de los Apóstoles, al narrar el martirio de Esteban, se califica a Saulo como joven, poco antes de su vocación, aunque sea este un dato genérico, de modo aproximado permite situar su nacimiento hacia el año 8. El año paulino quiso promover una reflexión más profunda sobre la herencia teológica y espiritual que San Pablo ha dejado a la Iglesia por medio de su vasta obra de evangelización. Como signos externos que nos invitan a meditar la fe y la verdad de la mano del apóstol, el Papa encendió la llama paulina en un brasero colocado en el pórtico de la Basílica de San Pablo en Roma, y abrió también en este mismo templo la puerta paulina que atravesó el día 28 de junio acompañado del patriarca de Constantinopla. Pero San Pablo, al hablar de él, es hablar del apóstol de las gentes. Es el evangelizador no solo de sus hermanos judíos, sino de muchos pueblos, de muchas culturas. Fue instruido a los pies de Gamaliel según la observancia de la ley patria. Al final de su existencia, en una visión retrospectiva de su vida y de su misión, dirá de sí mismo: he sido constituido predicador y apóstol y maestro.
Esto es importante. He sido constituido predicador, apóstol y maestro. Al mismo tiempo, su figura se abre al futuro, a todos los pueblos y generaciones, porque Pablo no es solo un personaje del pasado. Su mensaje y su vida son siempre actuales, pues contiene la esencia del mensaje cristiano perenne y actual. Pablo ha sido denominado el 13º apóstol, pues, aunque no formaba parte del grupo de los 12, fue llamado por Jesús resucitado, que se le apareció en el camino de Damasco. Es más, al contemplar lo que ha trabajado por Cristo, nada tiene que envidiar a otros. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, pues delirando hablo yo más, en fatigas más, en cárceles más, en azotes mucho más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui lapidado, 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. Excelencia, que hemos escuchado en este texto de la segunda carta a los Corintios del capítulo 11, versículos 22 al 27. Como se ve, no le faltaron dificultades ni tribulaciones que soportó por amor a Cristo. Sin embargo, todo el esfuerzo y todos los sucesos por los que atravesó no le llevaron a la vanagloria. Pablo entendió a fondo y experimentó en su persona aquello que también enseñaba y que han enseñado tantos santos, que nuestra lógica humana no sirve para explicar las realidades de la gracia. Dios suele buscar instrumentos insignificantes para que aparezcan con clara evidencia que la obra es de Dios, no es de ellos. Por eso San Pablo evoca un temblor o con temblor su vocación. Después de todo se me apareció a mí, que vengo a ser como un abortivo. Siendo el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo no admirar un hombre así? Dijo Benedicto XVI. ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado un apóstol de esta talla? Ahora, vayamos a ver, veamos un poco la teología de San Pablo. Entre los diversos aspectos que componen la enseñanza teológica de San Pablo se debe señalar en primer lugar la figura de Jesucristo. Ciertamente en sus cartas no aparecen los rasgos históricos de Jesús de Nazaret, tal como nos lo presentan los evangelios. El interés por los numerosos aspectos de la vida terrena de Jesús pasa a un segundo plano, subrayando especialmente el misterio de la pasión y la muerte en la cruz. Al mismo tiempo se observa que Pablo no fue testigo del caminar terreno de Jesús, sino que lo conoce por la tradición apostólica que lo precede, a la que se refiere explícitamente: les transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí. Del mismo modo, se pueden descubrir en el epistolario paulino algunos himnos, profesiones y enunciados de fe, afirmaciones doctrinales que probablemente se usaban en la liturgia, en la catequesis o en la predicación de la primitiva iglesia. Jesucristo constituye el centro y el fundamento de su anuncio y de su predicación. En sus escritos el nombre de Cristo aparece 380 veces, superado solo por el nombre de Dios, mencionado 500 veces. Esto nos hace entender que Jesucristo indició profundamente en su vida. En Cristo encontramos el culmen de la historia de la salvación. Ahora,
La doctrina de la justificación y donación infinita de Cristo en la cruz es otro aspecto que San Pablo aborda. Mirando a San Pablo nos podemos preguntar cómo se realiza el encuentro personal con Cristo y qué relación se genera entre él y el creyente. La respuesta de Pablo se condensa en dos momentos. Por una parte se subraya el valor fundamental e insustituible de la fe. Así lo escribe a los romanos: el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley. La idea parece más explícita en la carta a los Gálatas: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, se entra en comunión con Dios por obra exclusiva de la gracia. No depende de nosotros, sino de Dios. Él sale a nuestro encuentro y nos acoge con su misericordia, perdonando nuestros pecados y permitiéndonos establecer una relación de amor con Él y con nuestros hermanos. En esta doctrina de la justificación, Pablo refleja el proceso de su propia vocación. Él era un estricto observante de la ley mosaica que cumplía hasta en los más mínimos detalles, pero esto le llevó a sentirse pagado de sí mismo y a buscar la salvación con sus propias fuerzas. Y en esta situación se descubre pecador, en cuanto que persigue a la iglesia del Hijo de Dios. La conciencia del pecado será entonces el punto de partida para abandonarse a la gracia de Dios que se nos da en Jesucristo. Ahí comienza el segundo momento, el encuentro con el Señor mismo. La donación infinita de Cristo en la cruz constituye la invitación más vehemente a salir del propio yo, a no vanagloriarse, poniendo al mismo tiempo toda la confianza en la muerte salvadora y en la resurrección del Señor. El que se gloríe en el Señor. Esta conversión espiritual comporta, por tanto, no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo, para participar así personalmente en la vida de Cristo hasta sumergirse en Él y compartir tanto su muerte como su vida. Así lo describe el apóstol mediante la imagen del bautismo. ¿No saben que cuantos hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Pablo, y con él todo cristiano, contempla al Hijo de Dios no solo como aquel que murió por amor nuestro, obteniéndonos la salvación por nuestros pecados. Dilexit me et tradidit semetipsum promet. Es decir, me amó y se entregó a mí mismo, se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, sino también como aquel que se hace presente en su vida. Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo que es una invitación a que Jesucristo, muerto y resucitado, viva en nosotros, como la razón de ser de toda la vida del cristiano y de su misión. Y por ello es importante vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, según San Pablo, identificarse con Cristo significa vivir en el Espíritu. San Lucas subraya en su segundo libro el papel dinámico y operativo del Espíritu Santo. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que no se nos hable de Él y de la acción por la que guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana. Él es quien inspira la predicación de San Pedro, quien confirma en su fe a los discípulos, quien sella con su presencia la llamada dirigida a los gentiles, quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras lejanas para abrir nuevos caminos a las enseñanzas de Jesús. En una palabra, su presencia y su actuación lo dominan todo.
En sus escritos, Pablo pone de relieve la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad en la vida del cristiano. El Espíritu habita en nuestros corazones. Ha sido enviado por Dios para que nos identifique con el Hijo y podamos exclamar: Abba, Padre. Dejarse conducir por el Espíritu que nos da la vida en Cristo Jesús libera de la ley del pecado y de la muerte. Lleva a que se manifiesten en la vida del creyente las obras, los frutos del Espíritu Santo: la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. El apóstol nos dice que la oración auténtica no solo, o mejor dicho, solo existe cuando está presente el Espíritu. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Con palabras de Benedicto XVI, es como decir que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma, la parte más secreta de nuestro ser, de la que se eleva incesantemente hacia Dios un movimiento de oración, cuyos términos no podemos ni siquiera precisar. Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a estar más atentos a la presencia del Espíritu en nosotros y a aprender a transformarla en oración. San Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, por lo tanto. El primero de los frutos del Espíritu en el alma del cristiano es el amor. En efecto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Si, por definición, el amor une, el Espíritu es quien genera la comunión en la Iglesia. Es la fuerza de cohesión que mantiene unidos a los fieles al Padre por Cristo y atrae a los que todavía no gozan de la plena comunión. El Espíritu Santo guía la Iglesia hacia la unidad, por ello hacia la unidad de los cristianos. Este es otro aspecto entre los muchos que trata el apóstol en sus cartas, que vale la pena tener en cuenta al inicio de cada momento, al inicio en el cual nos proponemos seguir a Cristo con sinceridad, con fidelidad. La unidad de los cristianos, la unidad de la Iglesia. Es motivo de consolación y de estímulo para pedir incesantemente al Señor esta gracia, tan grande como difícil de alcanzar, que el patriarca ecuménico Bartolomé I, siguiendo las huellas del vicario de Cristo, también haya convocado para la Iglesia Ortodoxa un año paulino, como lo celebramos. La enseñanza de Pablo nos recuerda que la plena comunión entre todos los cristianos encuentra su fundamento en el hecho de tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Debemos orar para que la fe común, el único bautismo para el perdón de los pecados y la obediencia al único Señor y Salvador se manifiesten plenamente en la dimensión comunitaria y eclesial. San Pablo nos muestra el camino más eficaz hacia la unidad en unas palabras que también proponía el Concilio Vaticano II en su decreto sobre el ecumenismo. Así pues, les ruego yo, el presbítero por el Señor, que vivan una vida digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándose unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol se empeñó siempre en conservar esa inmensa gracia de la unidad. A los cristianos de Corinto los invita, ya desde el comienzo de su primera carta, a evitar las divisiones entre ellos. Sus exhortaciones y sus llamadas de atención nos pueden servir también hoy. Delante de la humanidad del tercer milenio, cada vez más globalizada y paradójicamente más dividida y fragmentada por la cultura hedonista y relativista, que pone en duda la existencia misma de la verdad. La oración del Señor, ut omnes unum sint, que todos sean uno, es para nosotros la mejor promesa de unión con Dios y de unidad entre los hombres.
Mis hermanos, agradezco a todos su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.